Hebreos 13 y vamos a leer del 7 al 16. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios, qué poder y qué autoridad tiene ella sola, sin nada más, simplemente por proclamarla, por declararla desde el fondo de nuestros corazones. Hay tanto aquí en estos versículos de la carta de Hebreos, y tanto relevante para nuestros tiempos, para nuestros días, para nuestras vidas, para lo que vivimos y leemos en las noticias. Estos días, y es curioso, claro, las cosas tienen también sus contenidos y sus formas espirituales, y leía hace unas semanas, de hecho en septiembre, que en octubre empezaba una exposición en Barcelona, una exposición de una de las obras más importantes de la escultura. Dicen que ha habido dos grandes escultores, tres dicen de hecho, Fidias, que fue uno griego, Fidias, y luego Miguel Ángel, del cual vemos muchas de sus obras y nos maravillamos viendo muchas de sus obras en Roma, y Bernini. Este Bernini, a lo mejor por el nombre no lo conocéis, pero algunas de sus obras, como por ejemplo Bernini he dicho, Rodin, como El Pensador, que es ese que está apoyado, es tan conocida, o esa otra del Beso. Pero lo que la gente no sabe es que todas esas esculturas, muchas de ellas, incluidas esas dos que os he mencionado, formaban parte de un conjunto escultórico que le habían encargado en Francia, y que era ni más ni menos que las puertas del infierno. Quería ser para no sé qué palacio, no recuerdo bien, quería ser una portada de esas tremendas que hemos visto en el barroco y que vemos en algunas iglesias, pues era una portada completa, y de hecho en lo alto de esa cúspide estaba ese pensador en las puertas del infierno, ¿no? Yo estoy seguro que las cosas tienen un contenido espiritual y no me deja de llamar la atención cómo ha coincidido también en el tiempo esa exposición de alguna de esas esculturas y de todo el proyecto de las puertas del infierno. Hay 8 construidas en todo el mundo sobre esa misma base. Cómo ha sido la llegada de esa exposición a Barcelona, y verdaderamente parece que se ha desatado allí un infierno a todos los niveles, ¿no? Es decir, y verdaderamente uno, mi mujer sabe lo
lo fascinado que he estado con todas las noticias de Cataluña. Ha habido días que bueno, me pasaba el día viendo La Sexta además y qué pasaba y tal. Y examinando también esa fascinación, en cierto sentido, hermanos, es historia viva. Yo, desde luego, no he vivido eso. Me interesa mucho la historia, he leído mucho de ella. Os voy a hablar de algunas cosas, creo que muy interesantes sobre la historia, pero siempre me llamó la atención. Es decir, tanto en el caso, por ejemplo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eran sociedades aparentemente perfectas y prósperas. Y cómo deciden, en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, toda esa parte de lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Es decir, difícilmente podía, en ojos de los hombres, podía haber una sociedad más avanzada, más pacífica, más deseando el bien común, más integrado. Es decir, muchos de sus grandes intelectuales, de hecho, eran judíos. Gentes con una capacidad, con un talento, con una intelectualidad fuera de serie, ¿no? Y cómo una sociedad aparentemente perfecta y próspera económicamente hasta extremos insospechados, decide suicidarse. Siempre me llamó la atención y nunca lo acabé de entender, aunque leía sobre ello, hasta estos días, y probablemente la fascinación con todo este tema es eso, como una sociedad próspera en determinadas condiciones, como es el caso de la catalana. Es decir, ellos son eran, de hecho hasta hace muy poco, la región más rica de España desde hace décadas. Y no quiero entrar en consideraciones políticas de que quién la favoreció y la industria y por qué se instaló allí, porque eso sería larguísimo, ¿no? Pero verdaderamente era una sociedad, es una sociedad muy próspera en lo económico, con un talento increíble de sus gentes. Y sí, es cierto, claro que sí, ha habido una crisis económica fuerte, pero si uno coge la distancia que es necesaria también para analizar los momentos económicos, desde luego, yo veía una estadística de los últimos 30 años, el salto económico que se ha producido en España y especialmente en Cataluña no es comparable a ningún país civilizado en los últimos 30 años. En cuanto a las cosas que se miden en economía, ¿no? Es decir, no es comparable. Es decir, con lo cual, al margen de los ciclos económicos que, como sabéis, suben y bajan y que claro que nos afectan, nos han afectado a todos, nos han afectado aquí a muchos hermanos todavía siguen con dificultad por lo dura que fue la crisis y ese ciclo económico bajo, pero si las cosas se ven con distancia, realmente en los últimos 40 años el salto que ha pegado este país, también en lo económico, es increíble. Y uno ve todas las cosas que han pasado en Cataluña en estas últimas semanas, porque es curioso eso, ¿no? Es decir, también tienen un nombre de cómo se acelera la historia, cómo se aceleran los acontecimientos, cómo a raíz de cualquier detalle mínimo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue el asesinato de un príncipe, y todo eso desencadena, es decir, y son como fuerzas que no se pueden controlar. De hecho, en el caso especialmente de Cataluña, cuando, como en España y como en muchos países civilizados, la corrupción en la política se ha extendido como una lacra, como una balsa de aceite que lo llena todo. En el caso de Cataluña, desde luego también, y eso genera sistemas cerrados que además se tapan unos a otros, y cuando vienen mal dadas, todo eso estalla. Y en el caso de Cataluña, además, como es una sociedad con sus particularidades culturales y con su lengua y con su cultura, pues muchos de esos gobernantes se taparon detrás de eso. Y como siempre recuerdo, supongo que muchos tenéis esa imagen también, es
Mickey, ¿cómo se llama? El brujo, ¿cómo se llama cuando hace? El aprendiz de brujo, efectivamente. Y es esa imagen del aprendiz de brujo que Mickey, en su inexperiencia, pone en marcha unas fuerzas que no puede controlar y se le van de las manos. En cierto sentido, eso pasa mucho también en política. Es decir, para tapar determinadas cosas, en este caso mucho de la corrupción, enardecen toda una serie de sentimientos que luego no pueden controlar y que nos llevan a todo esto que ha pasado. ¿Y por qué os hablo de todo esto? Porque, hermanos, es decir, el Señor nos tiene en el mundo. No estamos fuera del mundo. Estamos llamados, además, a ir al mundo y predicar al mundo. Estamos llamados también a entender el mundo con el maravilloso filtro que está a nuestra disposición, que es ni más ni menos que la mente de Cristo. Estamos llamados a ver las cosas con los ojos de Cristo. No estamos llamados a entrar en política. Yo creo que alguna vez hemos hablado, y esa es mi opinión, yo creo que nuestra dimensión, nuestro cometido como cristianos se ensucia cuando lo mezclamos con la política. Yo creo que lo que el Señor nos da a nosotros es el embrión, es la semilla que permite que el mundo sea transformado, a través de la transformación individual de nuestros corazones. Hemos hablado otras veces de eso, os he hablado de ellos y probablemente os seguiré hablando. Es decir, el Señor no transforma comunidades, no transforma colectivos, transforma corazones, uno a uno. Y no se puede hacer de otra forma. Es decir, y parecería que, dice, pues será mejor si en lugar de uno a uno vamos a esta comunidad o vamos a este país o vamos a esta nación y la transformamos Los mayores errores, las mayores atrocidades en la historia de la humanidad probablemente se han cometido tratando de hacer eso. No hay atajos, no hay formas de hacerlo de, no, yo creo que sería mejor hacerlo así o así. No hay atajos. Dice la palabra en Primera de Pedro 2, y vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, del 11 Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, y eso es lo que somos nosotros, y ese debe ser nuestra actitud estando en el mundo, la actitud de extranjeros, de no pertenecer a esta tierra, de ser peregrinos en camino. Un peregrino es el que va de aquí, se dirige a otro lado, y entonces cuando va pasando por los sitios, ahí van los peregrinos, los que van peregrinando, los que van a otro lado. Así debemos comportarnos nosotros, y esa debe ser nuestra actitud. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y es meridianamente clara la palabra, es decir, estamos llamados a comportarnos así, estamos llamados a someternos y estar sometidos a las instituciones humanas. ¿Por encima de lo que dice la palabra de Dios? Desde luego que no. Desde luego que no. Sabemos que el mismo Pedro fue crucificado boca abajo, precisamente por no someterse. Es decir, pero en estos mismos problemas que vemos en nuestra nación, es decir, cuánta falta de sometimiento y cuánto es eso causa de muchos males. Cuando os decía que, y hay un caso curioso que estamos celebrando en estos días, este año es el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y os decía antes que debemos entender el mundo en el que estamos. Y debemos entender sobre todas las cosas la voz de Dios, la voluntad de Dios para con nuestras vidas y para con nuestro mundo. Es decir, el Señor no nos tiene aquí de balde, no nos tiene aquí por gusto. Nos tiene porque quiere que su obra sea hecha a través de nosotros. Fijaros, en este mismo tema hay un concepto que me gusta mucho, se ha aplicado mucho ahora a la gente de Podemos, que le llaman el adanismo. El adanismo es la impresión o el comportamiento por el cual tú te comportas como si fueras el primer humano, como antes de ti no ha habido nada, y tú eres el centro de todo y el que tiene las claves de todo sin mirar para atrás. Es decir, no ha pasado nada antes. También como cristianos muchas veces caemos en un adanismo cristiano. Hermanos, ha pasado mucho a lo largo de la historia. Y haremos bien, como dice la palabra, en examinarlo todo y en quedarnos con lo bueno. Es decir, qué duda cabe que la Reforma Protestante trajo cosas increíbles, increíblemente buenas a Europa. Pero tampoco podemos aislarlo del contexto de lo que estaba pasando allí. Y estaban pasando montones de cosas. Es decir, en aquella Alemania, que no era la Alemania como la entendemos ahora, era un conjunto extensísimo de principados y de pequeñas naciones, que cada cual tenía un príncipe, una alta nobleza. Y esa alta nobleza, tener en cuenta que toda esa parte además era, en gran parte, era territorio que los romanos llamaban los bárbaros, es decir, que costó mucho que Roma conquistara mucha de esa tierra y que la civilización, entre comillas, llegara a ella. Ellos, desde luego, adoraban a otros dioses y demás, ¿no? Pero cuando un poco se unifica todo eso, cuando cae el Imperio Romano también, cuando crece la Iglesia, y ya sabéis, además, que la Iglesia en Roma adopta muchas de las costumbres y de la forma de organización del Imperio Romano, todo el sistema de jerarquías y demás, ¿no? Y en ese contexto, es decir, allí había una alta nobleza, unos príncipes que eran inmensamente ricos, el comercio los había favorecido, tenían muchas tierras, muchos vasallos y, repito, había mucho comercio entre ellos. Y había luego una baja nobleza que tenían pocas tierras, que andaban más ajustados, a los cuales muchos de ellos, además,
os repito, era un mundo totalmente distinto al nuestro. Entonces, muchos de ellos eran también príncipes de la Iglesia, obispos o demás, que además se habían quedado con mucho de los terrenos y de las propiedades, porque las iglesias y las abadías tenían también terrenos y cultivos y de todo. Entonces, en ese contexto, que era un batiburrillo tremendo, llega las tesis, esas tesis especialmente contra las bulas papales, que eran la forma en que se conferían un derecho de perdonar los pecados y además lo vendían, ¿no? Y aquello fue el remate para Lutero, colgó aquellas tesis, pero muchos de aquellos príncipes vieron una oportunidad increíble, una oportunidad para librarse de lo que entendían como un poder excesivo de Roma. Estaban pasando muchísimas cosas. Estaba pasando, entre otras cosas, ahí había un emperador, que además era Carlos V de Alemania y I de España, con lo cual, es decir, España era 100% católica, como sabéis, pero había un unificador que iba a ser ese Carlos, que fue rey de Carlos I de España y V de Alemania. Y además lo quería unificar alrededor del cristianismo. Es decir, él se apoyaba en Roma, estaba sometido a Roma, de hecho se llamaba el Sacro Imperio Germano-Romano. Entonces, y hay que entender también que el mundo era distinto, es decir, digamos que Carlos V de Alemania era emperador de todos aquellos príncipes, por eso no rey, había reyes y príncipes, y además España no era la España de ahora, es decir, era parte de Francia, era toda Italia, y había una cosa que le llamaban el Camino Español, que era desde Italia, subía así hasta Bélgica y Holanda y los Países Bajos, es decir, realmente había... Carlos I de España venía a unificar todo aquello. Cuando se desata todo aquello, evidentemente los príncipes alemanes, que eran muy poderosos, entienden que esa era la unificación de España junto con Roma, junto con América, es decir, aquello era demasiado poder, iban a acabar diluidos, evidentemente, iban a acabar diluidos en todo ese poder, ¿no? Y eso no les interesaba. Y muchos de aquellos príncipes, en realidad, lo que ven con las tesis de Lutero es una oportunidad para hacerle frente al poder creciente del emperador, que en cierto sentido se asociaba con Roma también, es decir, pero más que con Roma, es decir, lo que él pretendía hacer era una sola cristiandad, es decir, el proyecto políticamente era increíble, ¿no? Pero fijaros qué curioso, ¿no? Es decir, qué increíble. Entonces, se convoca una cosa que se llamaban las dietas. La dieta que se convocaba, era como unas cortes generales, una cosa, pero a lo grande, ¿no? Es decir, todos los príncipes, todo tal, que lo convocaba el emperador, que no recuerdo dónde fue, creo que fue en Worms o un sitio así, no recuerdo, para escuchar a Lutero y sus ideas. Mucha gente le dice, no vayas, muchos de aquellos príncipes, es decir, preferían la rebelión, evidentemente, no ir al convocado del emperador, y Lutero decide ir. Dice, no te van a matar, no te van a dejar tal, y Lutero decide ir. Y me recuerda mucho cuando Pablo está juramentado para ir a Roma y predicar, ¿no? Es decir, ese sentimiento de pues si me matan, me matarán, pero esa es... Lutero también lo sentía como parte de su misión, ¿no? Es decir, declarar y porque evidentemente Lutero lo que anhelaba no era una división de la Iglesia, sino lo que anhelaba era que la Iglesia volviera a su verdadero sentido y a su verdadero sino. Es decir, volviera a las premisas del verdadero cristianismo y la verdadera Iglesia. Pues curiosamente, hermanos, fijaros que efectivamente va allí, efectivamente puede predicar, puede declarar todo aquello al emperador, es escuchado, es atendido y no se le hace caso. Es decir, Carlos I de España y V de Alemania le escucha y decide no hacerle caso.
decide seguir apoyando a Roma y al catolicismo y declarar aquello como una rebelión. Cuando Lutero sale de allí, es secuestrado por uno de los príncipes más importantes, el príncipe de Sajonia, y llevado en secreto a su castillo, y metido allí porque aquellos príncipes, y eso tiene que ver también con los momentos políticos que se aceleran, es decir, el emperador ha convocado un conclave importante, ha escuchado, ha tomado partido, con lo cual, de hecho, en España, que ha sido tradicionalmente, ha luchado contra tal, es decir, precisamente por aquel momento, es decir, si el emperador hubiera dicho sí, de acuerdo, probablemente no hubiéramos estado 200 años batallando contra todo el mundo, como quien dice. Tanto daño que hizo a España esas batallas sin sentido y tanto dinero que costaron y tanta desgracia que trajeron, ¿no? Pero entonces aquellos príncipes no saben qué van a hacer, se llevan a Lutero a aquel castillo y lo meten allí como ni sabemos qué vamos a hacer con esto y ahora qué vamos a hacer, luchar contra el emperador o tal. Y entre tanto, lo que en esos 3 meses que Lutero está allí encerrado, la que se monta, o sea, bueno, fueron, y a continuación estuvieron muchos años con las guerras campesinas, la que se monta es tremenda. Mucha gente, muchos de aquellos príncipes de la baja nobleza, como os decía, deciden, ya aquí Roma no tal, me quedo con la abadía, me quedo con los ejidos aquellos, las huertas, me quedo con el castillo, me quedo con no sé qué. Arramplaron con todo lo de Roma, el emperador interviene, acaba con las revueltas, bueno, se forman y entre tanto además mucha gente dice, no, vamos a quemar, exaltados evidentemente, vamos a quemar las imágenes, vamos a quemar tal, y yo no sé si habéis visto, pero por ejemplo muchos de aquellos príncipes eran tremendos idólatras, tenían en aquel entonces una vez que ya tenían su castillo y sus obras de arte y sus tal, pues dices, pues, ¿qué más pueden tener? Pues lo que tenían y lo que coleccionaban eran reliquias. Y tenían colecciones, pero increíbles. El hueso de no sé quién, el dedo de no sé cuántos, el tal. Y tenían colecciones. Alguno de aquellos príncipes tenía 200 y 300 reliquias de estas, guardadas en sus relicarios, en su tal. Y claro, y esa era la forma de... aquel tiene mucho, es más importante que tú porque tiene muchas más reliquias. Quiero decir, entendamos también el contexto de todo aquello. De hecho, después de aquellos 3 meses a los cuales volveremos, Lutero, con muchos aliados, los más importantes de aquellos príncipes, que repito, no era que estaban interesados tanto en un tema religioso, era una jugada política de ellos. En algunos casos supongo que sí, De hecho, 40 años costó que hubiera una paz, que fue en Augsburgo en 1555, 40 años después. Y esa paz que firma el emperador, lo que básicamente determina es que hay libertad religiosa, pero no total. Se puede ser luterano o se puede ser católico. Cada príncipe lo va a elegir, qué es lo que decide ser, y sus vasallos tienen el derecho de, si no les conviene lo que elige el príncipe, irse a otro tal sin que nadie les obstruya. Esa es la paz de Habsburgo, que incluye otras muchas cosas y muy importantes. Entonces, en todo aquel imperio, y la firman Francia, esta España gigantesca y todo el emperador, toda la parte esa de Austria, Alemania, Hungría, toda esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Queda en realidad los calvinistas. Es decir, en 1555 dice, sí, se puede ser luterano y se puede ser católico, pero no se puede ser calvinista. Para ellos, fijaros y daros cuenta, es decir, y creo que alguna vez os lo he comentado, nosotros somos una cosa que se llama anabaptistas. Los que decíamos entonces que el bautismo no era una cosa de niños, lo que seguimos diciendo. Bien, nosotros éramos herejes.
no teníamos derecho a tener religión, eso no contaba. De hecho, no es hasta 100 años después, en 1650 también, o 48, una paz que se llama la Paz de Westfalia, que dicen, bueno, los calvinistas también, pero entre medias, en esos 100 años, ni os imagináis las escabechinas que hay con los calvinistas en toda esa parte de Suiza que se mantenía independiente, y Basilea, que era un principado importante, que esos sí eran independientes, y ahí, precisamente por su independencia, se instaló Calvino y muchos de aquellos teólogos cristianos. Y en la parte de la derecha del Imperio Austrohúngaro, Moldavia y todas esas zonas de por ahí, bien, toda esa gente expulsada, mucha de ella, después de martirios, tal, acabaron en Estados Unidos. Es decir, muchos de los perseguidos en Inglaterra, en Centroeuropa y en toda esa parte de Suiza acaban en Estados Unidos, donde se produce de verdad por primera vez la auténtica libertad religiosa. Libertad de culto, es decir, eso es algo individual y cada cual decide. Lo que quiero decir y lo que os quiero transmitir con eso también es: hay todo un entorno político del cual no permanecemos ajenos. Pero fijaros qué curioso. Es decir, y de hecho, en mi opinión, no compartida por muchísimos hermanos, Lutero se comportó en el grueso de su vida como un político. Pero, sin embargo, es decir, esos 3 meses donde estaba estallando el mundo, donde además Lutero no podía hacer nada. Cuando sale, sí, se pone a favor de unos y en contra de otros y, bueno, en fin, se pone además en contra claramente y persigue a los anabaptistas muy duramente. O sea, muy duramente, quiero decir que los matan, que los príncipes, además, los matan y acaban con ellos y acaban con sus revueltas y acaban con el mundo. Con lo cual, yo especialmente no tengo una simpatía de esta increíble por Lutero, no la tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Y sin embargo, es decir, no os lo digo por transmitiros lo que yo pienso. Os lo digo es decir, porque si Lutero era imperfecto, imaginaros nosotros. Y lo verdaderamente relevante a veces ocurre cuando menos nos lo esperamos, de la forma más inesperada. Es decir, fijaros, este Lutero que va, él ya se ve como Pablo delante de Agripa, como Pedro delante de los emperadores, hablando a un emperador y estoy seguro que además que el Señor le guió para que dijera las palabras, estoy seguro que él leyó, no prepares lo que has de decir, y estoy seguro que el Señor estuvo con él. Y a continuación todo se dispara, el mundo que había habido hasta ese entonces salta literalmente por los aires, y sin embargo en esos 3 meses donde un príncipe de Sajonia lo mete allí en un castillo, encerrado, sin que nadie se sepa, solo, lo que Lutero, guiado por Dios y guiado por su Espíritu Santo, y yo bendigo al Señor por ello, lo que decide hacer es traducir la palabra al alemán. Eso es lo que decide hacer Lutero en esos 3 meses donde aparentemente no puede hacer nada. Probablemente en esos 3 meses donde nada podía hacer, donde fuera estaba, y tantas veces, ¿no? Afuera el exceso de información, la furia, es decir, la política produce en nosotros esa ebullición, ¿no? Es decir, y eso es contagioso, es como un espíritu, ese espíritu de rebeldía, de tal, que seguro que estaba en aquel entonces. Pues Lutero estaba aislado de todo eso. Y aislado de todo eso, en esos 3 meses decide coger esa Biblia que estaba en latín, que estaba en griego, y traducirla al alemán. Y
Y yo creo verdaderamente que eso transforma el mundo. Y lo que transforma el mundo como cada vez es la palabra de Dios. Y eso provoca, literalmente provoca que la palabra que estaba presa, estaba encadenada, no podía ser leída, no podía ser entendida. Estaba al alcance de una élite que además se había convertido en un poder del mundo y que no quería que el pueblo, que el vulgo, entendiera lo que decía la palabra, porque además eran condenados por la misma palabra. Pues Lutero decide traducirla al alemán. Y a raíz de aquello, la Biblia a continuación es traducida al español, es traducida al inglés, es traducida a todas las lenguas. Es decir, eso sí es el mover de Dios y de su Espíritu Santo, por en medio de políticas, de principados, del príncipe de este mundo, que es Satanás, que a veces andamos en el mundo y nos creemos que el mundo va a tener simpatía porque el Evangelio sea predicado o porque la obra de Dios sea hecha. Satanás va a combatir permanentemente. Probablemente, como tantas veces, Satanás fue engañado. Fue engañado del emperador, no ha sido convencido. Lutero ha sido raptado y ha sido puesto allí en una cárcel, no en una cárcel, pero ahí aislado. Y seguramente acaben con él. Seguramente decidan cómo me voy a poner yo a combatir contra esto y cómo me voy. Y sin embargo, allí, en aquella habitación, Lutero traduce la palabra de Dios y la lleva a los corazones de los hombres de aquella época. Y ya el Señor lo hace todo. Y ya el Señor lo hace todo, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestra pequeñez. Es el Señor el que está haciendo la obra perfecta. Es el Señor el que es Señor de la historia. Es Él quien tiene los tiempos y las sazones en sus manos. No somos nosotros, no tenemos poder de influencia. Simplemente podemos hacer eso. En nuestras limitaciones, Señor, que estoy seguro que fue lo que hizo Lutero. Señor, ¿qué puedo hacer? Allí, solo ese primer día secuestrado, nada había salido como él pensaba que iba a salir y decide obedecer la voz de Dios. Hay un concepto que me gusta mucho, es un concepto griego del cual se deriva, en su traducción al latín, viene la palabra moral, tiene el mismo origen, y viene la palabra ética. Moral y ética tienen la misma raíz. Pero me gusta mucho más la concepción y el origen de la palabra en griego, que es ethos. Y estoy seguro que algunos lo habéis oído, pero lo vamos a seguir oyendo, porque hay mucha profundidad en la palabra, en su significado y en lo que es. Fijaros lo que dice. Ethos es una palabra griega que significa costumbre y conducta. Y a partir de ahí, conducta, carácter, personalidad. Es la raíz de términos como ética y etología. Ethos significa costumbre, hábito, manera de ser, de pensar o sentir. Conducta, carácter, temperamento, moral y moralidad. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ethos aparece definida como conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad. Hermanos, si el ethos nuestro como individuos
Y como comunidad que somos, en tanto que iglesia, no es un etos cristiano, no es transformado por Cristo, nada somos y nada tenemos. Fijaros, dice, el término era utilizado en la Grecia antigua y significa costumbre o hábito o bien temperamento, carácter, modo de ser de un individuo. Posteriormente se tradujo al latín como mos y su plural moris, que igualmente puede definirse como costumbre o maneras permanentes de actuar o de comportarse. Etos significa inicialmente guarida, lugar donde habitan los animales, o morada, lugar donde habitan los hombres. Y me cautivaba eso, ¿no? Es decir, cómo el origen inicial es la morada donde habitan los hombres, la guarida, y cómo eso se transforma en lo que conforma lo que somos. La base de nuestras costumbres, de nuestra forma de actuar, eso exactamente es lo que viene a transformar Cristo. Viene a transformar lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Y una vez que somos transformados en lo más profundo de nuestro ser, de nuestras costumbres, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de estar en el mundo, son transformadas nuestras comunidades en tanto que iglesia, y es transformado el mundo también por medio de la acción de la iglesia. Ese es el propósito del Señor. Dice una de las partes a mí que me pareció más hilarante, más de todo este proceso del tema catalán, es cuando declaran la independencia pero luego la quitan, y entonces el Estado, por medio del presidente, se dirige a ellos diciendo, ¿pero han declarado ustedes la independencia o no la han declarado? Contéstame sí o no. Y es verdad que aquello era todo delirante, pero no menor. Es decir, porque efectivamente el tema es, ¿la declaración ha sido hecha o no ha sido hecha? ¿Tiene significado jurídico? ¿Ha producido algo o esto es un brindis al sol? Dijo nuestro Señor, cuando es bautizado por medio de Juan el Bautista, que además Juan el Bautista le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si no soy digno de desatarte las sandalias? Y el Señor le convence con un solo argumento. Es necesario que sea cumplida toda justicia. Es necesario que las cosas sean hechas exactamente como tienen que ser hechas. No a tu forma, Juan, ni a la forma del Señor siquiera, sino a la forma de Dios. Es necesario que lo que iba a pasar a continuación, en esos 3 años, en que Cristo predica el Evangelio del Reino, porque eso es lo que predica. Lo que predica es la constitución de la cual nosotros somos súbditos, a la cual estamos sujetos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ese debe ser nuestro etos también. Ese debe ser nuestro propósito. Es decir, allá donde nosotros, predicaba el otro día Rodi sobre ello, allá donde nosotros vamos podamos decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y era necesario que fuera cumplida toda justicia. Y era necesario que aquella declaración de independencia, no unilateral, sino total, que era el sacrificio de Cristo, fuera completada en toda su perfección. Para que tuviera, y daros cuenta, o sea, la verdad que
Es decir, si todo el proceso ese catalán que me tragué no sé cuántas semanas de las noticias, es decir, lo cambiaba por ese momento de darme cuenta, efectivamente, es decir, el impacto jurídico, el impacto en todo lo que somos para nosotros. Cuando el Señor dice consumado es, esa declaración tiene carácter eterno para nosotros. Estamos ya bajo la libertad gloriosa que el Señor ha comprado para nosotros. Estamos ya bajo un nuevo reinado que es eterno. Estamos fuera del alcance del príncipe de este mundo. Consumado es. Y ese consumado es nos hace libres para siempre, eternamente. Nos hace parte de otra ciudadanía, nos hace peregrinos, nos hace extranjeros, nos hace no poder mirar al otro con odio, porque el Señor vino a salvarlo también. Compartía el jueves pasado, Rodi, y me encantó, es decir, y me gusta, y termino con esto, y me gusta... Tensi, yo la oigo siempre, Tensi, siempre la oigo. Usted se cree que lo dice así bajito y yo no sé quién es, pero la oigo. Rodi compartía el otro día, el jueves, sobre el hermoso Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pensaba en ello y cómo me gustaba pensarnos como habitantes de eso, habitantes del abrigo del Altísimo. Es decir, no es una patria eterna, dulce y hermosa, no tenemos una patria, es decir, no es maravillosa nuestra patria. Es decir, necesitamos otra patria, necesitamos otra identidad fuera de Cristo. En medio de este mundo loco y terrible, algunas noticias increíbles pasan así que parece como cualquier cosa. Y hace unos días lo visteis en las noticias y seguro que os horrorizasteis como lo hice yo, de este loco, de este esbirro de Satanás que entró en una iglesia bautista en un sitio que se llama, que ninguno hemos oído jamás hablar de él, Sutherland Springs, en Texas. Y mató a 29 hermanos, mató a 10 mujeres, mató a 7 hombres y mató a 9 niños. Y ellos son nuestros hermanos y me da igual lo que pase con el loco de Trump, con Cataluña, con lo que pasa en el mundo. Nosotros sabemos cuál es nuestra guarida, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra heredad. Nosotros sabemos cuál es nuestra libertad y a precio de qué fue comprada. Nosotros sabemos que somos libres, eternamente libres. Y me gustaba y pensaba en estos hermanos y pensaba en ese concepto de ser habitantes comunes, ¿no? Y el Señor me regalaba y ese Salmo 100 también hermoso, ¿no? Y con el cual quiero terminar, quiero terminar, y es un salmo que muchas veces se utiliza para empezar, ¿no? Y para empezar la alabanza, pero el Señor me lo traía pensando en esos hermanos, en así fueron recibidos. Así fueron recibidos, como habitantes de la tierra,
como lo que somos tú y yo en lo más profundo de nuestra esencia, en aquello que no puede ser tocado, ni hurtado, ni transformado, ni ensuciado. Cristianos, porque Cristo compró esa libertad gloriosa para ti y para mí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones.